Volvemos con Gonza Marul, pero no vamos a hablar ahora del divisador de serie, vamos a hablar de reconstrucción de una ausencia, que es la obra que escribió y que dirige Gonzalo Marul por estos días aquí en Córdoba. Gonza, querido, qué suerte tenerte en el programa, porque además de hacer la tarea del divisador, podemos hablar de esta obra que ya se estrenó en Buenos Aires durante un tiempo, pero viene a Córdoba. Carlos Posentini, bienvenido, protagonista gracias de la obra también. Muchísimas gracias. Protagonista absoluto de la obra. Total. Sí, bueno, gracias por esta invitación. Guardamos un poquito el divisador lo guardamos un ratito. y abrimos y nos metemos en el mundo del teatro. Que es tu oficio, profesión, ¿no? Exactamente. Al que le has dedicado mucho tiempo de tu vida. Y llegás con esta obra, ¿cómo aparece en tu vida este impulso para trabajar estos textos y llevar esta obra? Es una obra muy personal, muy íntima, que surge de un vínculo fundamentalmente con mi papá. Mi papá tuvo un amigo que se llamó Jorge Barón Visa, fue amigo de la infancia y fue amigo en sus últimos días también. Y nada, ese amigo de tu padre que vos lo ves ahí, pero que no tenés mucha data. Y entonces cuando yo descubrí que la historia de la vida de Jorge había sido muy trágica, empecé a interesarme de cómo se vinculaba a mi papá con eso. Jorge Barón Visa, recordemos que era escritor, periodista nuestro, Periodista. ¿no? Pero que viene de la familia, por un lado Barón Visa y la familia Sabatini. Exactamente. Una historia que mezcla parte de todo lo que pasó en esta provincia, pero también hacia adentro muy trágica esta historia familiar, Gonza. Carlos, qué desafío, ¿no? Tener que ponerle el cuerpo a Jorge Barón Visa o a esa reconstrucción de esa ausencia. Sí, verdaderamente sí. Pero es también, como vos decís, un desafío amable dentro de lo que fue el proceso, digamos, el trabajo para llegar. ¿Qué es un desafío amable? ¿Eh? Amable. Un desafío amable en el sentido de la amistad que nos une, por un lado, el modus operandi que tomamos para abordar el personaje, de los ensayos, de ensayar en las sierras, al lado de un río, debajo de un sauce, qué sé yo. Eso creo que también ayudó muchísimo, esa convivencia de varios meses, para entender también qué es lo que él pretendía, porque en el fragor y la lucha de la ciudad muchas veces nos perdemos de cosas. ¿Qué pretendías vos, Gonza, con esta obra y hablar de este personaje también, que se ha escrito mucho también sobre su familia? Mucho. Pretendía cuidarlo a él, cuidarlo a mi padre, pero lo que yo estoy viendo era... él se muere el 9 de septiembre del 2001, 2 días antes de la caída de las Torres Gemelas. Era un tipo que ya venía ninguneado por la universidad, ninguneado por el diario más importante de esta ciudad. Su final no fue muy digno, como él estoicamente vivió esa vida trágica de su familia. Entonces, al volver a traerlo, yo tengo la sensación que nosotros queríamos que la gente que lo quiso mucho pudiera despedirse como él merecía, que nos despidamos de él, pero que también vuelva a la memoria un tipo que le dio tanto a la cultura de nuestra ciudad y particularmente a mí le dio tanto a mi padre. Entonces, este proyecto íntimo se va escalonando. ¿Se acuerdan? Yo decía a veces no puedo ver una serie, me tengo que ir a la sierra a ensayar. Sí, veíamos a veces algunos posteos tuyos en las redes. Y vamos escalonando familia. Mi papá, yo, Carlos, que es mi amigo, interviene también el hijo de Carlos, que es cineasta en la obra. Entonces empieza a generar una red familiar, íntima, personal, que después creo que el espectador la puede vivir en la experiencia. El desierto y su semilla es la novela de Jorge Barón Visa. Y hay un libro, una dedicatoria muy especial que le hace a tu papá cuando le regala el libro. Y ahí hay una semilla también de esta obra. Creo que esa es la semilla principal. Cuando mi padre me presta... Tenemos una foto de esa dedicatoria que... Bueno, si la ven, cuando mi padre me presta el libro, yo lo abro y lo primero que me llama la atención es esa dedicatoria. Para Alberto Marul, amigo desde hace 40 años, él hizo todo bien, yo hice todo mal, por eso lo admiro. Eso pone, él hizo todo bien. Él hizo todo bien, como si mi padre hubiese hecho todo bien y Jorge hubiese hecho todo mal. Eso a mí me conmueve porque también yo sentía como hijo en ese momento que yo estaba haciendo todo mal ante la mirada de mi padre. Entonces a mí me impulsó muchísimo eso. Yo sentía que, yo digo, me identifico con este amigo de mi papá que le dice, vos haces todo bien y yo hago todo mal. ¿Cómo es esto? Y finalmente la obra nos permite también terminar de pensar esos lugares del bien y del mal, qué es hacer todo bien, qué es hacer todo mal,
y creo que Carlitos vos también lo vivís de la misma manera. Sí, aparte fue un descubrimiento, porque, digamos, hacia el final justamente aparece eso de sentirse bien a pesar de todos los males. Porque Exacto. Recordemos que Jorge se quitó la vida, ¿no? Jorge Sí. se quitó la vida esa fatídica día, tenía 59 años. Y su madre se había quitado Y la la madre vida. se había quitado la vida, también tenía 59 años y los dos se tiraron por una ventana. Algo que es muy duro. Él dice en un momento de la obra, dice Jorge, pesan sobre mí los escombros de una antigua demolición. Es muy poderoso lo que él lleva sobre sus espaldas. Por eso también este monólogo, Jorge, lo que hace Carlos, me sale Jorge, porque el otro día mi papá... Bueno, contémoslo mi del papá otro fue a día ver la con obra. tu papá, que fue un poco también el amigo de Jorge. Él, sí. Fue a ver la obra el fin de semana pasado, ¿no? Fue a ver la obra y fue un ¿Cómo momento, fue eso? fue una experiencia total. Carlos ahora les dirá lo que él sintió, pero yo siento, mi papá al final se levanta, camina hacia Carlos y lo abraza, y yo siento que no solo abrazaba a Carlos por la interpretación, por lo que había dejado arriba del escenario, sino que se estaba despidiendo de Jorge. A mí se me cerró un círculo con ese momento. No sé, Carlos, cómo Carlos, lo ¿vos le viviste hablaste vos? al papá de Gonza en ese momento? Solamente nos dimos un gracias, pero de esos gracias que son insondables, que no tienen, que tienen una profundidad que... ¿Pero vos sabías que estabas mirando al amigo de Jorge Barón Visa? Sí, no solo eso. Lo puedo decir, ¿sí? Se lo dediqué a él al texto, es decir, cambió el tono de la escena. Evidentemente, cuando hay un público que te interpela, de alguna manera la obra también cobra vida y se modifica, hace lo que quiere. Entonces, verlo ahí al padre de Gonza, Alberto, fue como... Hubo un cambio en el tono con que lo dije, que era prácticamente Jorge diciéndoselo. Gonza, Carlos, muchas gracias por venir. Vamos a contarle a la gente que pueden ir a verlos los fines de semana de septiembre, pero ya no hay entradas para septiembre. No hay entradas. Y octubre, domingos 20:30, en el espacio Cirulaxia. La casa del amigo. La casa del amigo que se reconstruyó también, que ¿no? que hicimos nota para que eso pase y mucha gente trabajó y dice No, que y quedó aparte, divina, ¿no? y aparte quiero destacar que la sala ha quedado preciosa, que realmente creo que no hay mejor marco para la obra que Nos Espacio recibe- Cirulaxia. Nos recibe la familia. Nuestros amigos de Cirulaxia, mis compañeros de trabajo, y fundamentalmente destacar el trabajo de iluminación de Víctor Acosta, que es... Sí, es extraordinario lo que hizo Extraordinario. Víctor, y en la música estuvo Joaquín, también Posentini, con unos músicos. O sea, hemos generado un proyecto muy personal, muy íntimo, y queremos que se estrelle con los espectadores. Pueden sacar las entradas en antesala.com.ar anticipadamente, y les esperamos. Ya está toda la comunidad cultural de Córdoba y también gente amante del teatro hablando de la obra. Es difícil conseguir entradas. Vayan al sitio que dijo Gonza, disfrútenla, aprovechenla. Se van a quedar por lo menos hasta fin de año. Gonza, ¿es el plan más o menos? Lo deseamos mucho y deseamos seguir por mucho tiempo más también. Ojalá. Bueno, gracias, Carlos. Muchas gracias a vos. Y bueno, amigo, esta es su Gracias, casa, Miguel, un placer. Vamos a la pausa, ya seguimos. Queda más aquí en Ciudad.